Yo, Sí. por ejemplo, no puedo acceder mucho al aula por problemas de conectividad. Entonces yo lo que sí hice, más o menos sigo la materia, descargué los textos y yo ya le envié a usted el ensayo. El Ya final leí los del 4 seminario. textos. Sí, Bueno, ya lo voy a leer. Vamos, seguramente. sí, yo tengo ¿Hasta dónde llegaste con las lecturas? todas, Freire las también, ¿no? 4. Ajá, bien. Sí, sí. Bueno, ya estás vos, digamos. ¿Y ustedes, chicas? Yo llegué hasta Sisman, Bien, no avancé a partir de ahí, que es el que estuvimos charlando el otro lunes que nos vimos. sí. ¿Nani? Sí, yo igual. Bueno, a Lo ver. estoy buscando, de hecho, el texto acá para tenerlo a mano en la compu. Bueno, partamos de esto, ¿no? De que por ahí los textos de Lidia Rodríguez y de Sisman tienen una complejidad y unas características que son diferentes, ¿no? A lo que puede ser el texto de Núñez Hurtado y el de Freire. Y eso es porque a mí me parece que ahí hay una cuestión académica de esta objetividad, entre comillas, de cómo plantear algunas cuestiones de una manera en que se torna complicada la lectura, ¿no? Y son investigaciones más que están en el campo de las ciencias sociales, donde hay todo un ritual que significa esto de escribir difícil, ¿no? Y también tengo que decirles a ustedes que hay una complejidad que me parece que podría ser reducida, nada más que hay como esto, ¿no? De que la academia sigue funcionando con esa lógica de que mientras más rebuscado escribís, es como que más prestigio del campo académico donde estás tiene, ¿no? Y nada que ver, porque Freire, uno revisa la escritura freiriana desde hace muchísimo tiempo y Freire ha sido un tipo que generalmente lo que ha querido hacer es ser, que sea riguroso y a la vez que sea accesible a un público amplio, ¿no? Y a mí me parece que ese desafío no es imposible, sino que justamente lo importante es dar a comunicar, dar a compartir ideas de una manera en que, bueno, que el público también sea lo más amplio posible y que eso no signifique reducir la rigurosidad de lo que uno está escribiendo. Entonces, fíjense que si ¿qué une a Sisman y a Lidia Rodríguez? La cuestión discursiva, ¿no? El análisis discursivo sobre todo de el significante educación popular, ¿no? Y que ahí nosotros lo que hemos visto es esta idea de cómo uno podría decir, y como está planteado en los foros, que, digamos, como máximo enunciado, como el enunciado más general, de decir que la educación popular es un significante en disputa, que está permanentemente en disputa, ¿no? Y hemos visto ahí cuáles son justamente las orientaciones políticas que entran en lucha, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos básicamente, nosotros recuperamos dos, pero es la perspectiva crítica latinoamericana y la perspectiva liberal, positivista, neopositivista hasta hoy, ¿no? Porque no es algo muerto tampoco, sino que eso está en tensión todo el tiempo. Por supuesto que también hay otras cosas que hemos visto ahí, que hay otras tensiones dentro del campo que también la estamos recuperando, ¿no? Esta idea de la educación popular, pero que miren cómo están relacionadas, pero la educación popular como, como un proyecto, una práctica educativa para pobres, ¿no es cierto? Para marginados, la educación popular para el pueblo, ¿no es cierto? Fíjense cómo esos son los significados, el significado que adquiere la educación popular como un proyecto global, colectivo, liberador, y en esa es la que estamos, ¿no? Hasta ahí es lo que nosotros, la que vamos a seguir, ¿sí? Eh, Sisman recupera mucho algunos conceptos que tienen que ver con bueno, o sea, con conceptos
de la ciencia política, ¿no? El Laclau, sobre todo, ahí hay varios conceptos que toma de Laclau, la idea de hegemonía, que es un concepto de largo desarrollo, y por otro lado también esta idea de lo que significa lo popular, ¿no? Que básicamente ahí está el nudo de cómo lo plantea Sisman, que es el pueblo, ¿sí? Pero aparte, digamos, a mí me parece que hay algo importante en el planteo de Sisman que tenemos que recuperar, es cómo los significantes en disputas de hacer la lucha por definir el sentido, esa lucha es lo que motoriza y moviliza el campo de la educación popular, ¿sí? Porque para afirmarme como yo, tengo que negar o criticar al otro, ¿no? Entonces esa dialéctica, Sisman la plantea como importante, ¿no? Para la identidad digamos, de los distintos significantes. La lucha por la escuela, por ejemplo, ¿no? Definir la escuela como un territorio meramente reproductor, o definir a la escuela como un espacio, justamente como una arena de lucha. Bueno, ahí hay dos concepciones que pueden servirle a ustedes incluso para plantear una práctica educativa, digamos, una práctica pedagógica, porque eso estamos hablando, ¿no? O sea, ¿qué es la escuela? ¿Es un territorio conflictivo? Porque eso sería, si yo les digo, la escuela es un territorio conflictivo en términos de perspectiva y práctica educativa, no solamente por eso, sino por la presencia de distintos sectores y clases sociales, grupos sociales. Digamos, eso es ¿a dónde estaría posicionado, ¿no? Como perspectiva pedagógica? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quién adopta una perspectiva así en términos de pensar la escuela? Abrí el micrófono, por favor. Ahí va. La postura crítica latinoamericana, digamos, que pone en disputa el rol de la escuela. Bien. ¿Qué hace la perspectiva, la dominante, digamos, la escuela instrumental? ¿Cómo la ve a la escuela? ¿Cómo les parece? Como un mero reproductor, un espacio reproductor, digamos, de prácticas sociales. No. Y puede, Te entiendo, pero ¿quién diría eso que decís vos? ¿Qué postura? Porque ahí, yo te entiendo lo que, digamos, pero nunca, digamos, una perspectiva, digamos, la hegemónica nunca diría eso. No lo va a decir. O sea, lo entiende así, pero no lo va a declarar. claro, capaz diría que lo que habría que hacer es homogeneizar a todos esos sectores diferentes que se encuentran en la escuela. Claro, haría como Igual lo hubiera dicho. de socialización, póngale, ¿no? Digamos, hasta ahí llegaría. Digamos, pero no, porque evite el conflicto, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro. O sea, una postura, digamos, la postura de la escuela dominante, es decir, la postura neoliberal, neopositivista, vamos a hablar en esos términos. Ve a la escuela justamente como un espacio de socialización, pero en donde, digamos, y que incluso puede hablar de diversidad, pero de lo que no habla es justamente de cómo entran en luchas las diferentes visiones de mundo, las diferentes culturas que traen los pibes, bueno, las pibas, las maestras, o sea, cómo la escuela es un territorio vivo, no lo va a decir, porque justamente tiene que ver con sus principios, sus supuestos, ¿no? ¿Qué supuestos tiene una perspectiva tradicional? Básicamente viene en la línea de una perspectiva positivista y estructural, funcionalista, es funcionalista, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de pensamiento sociológico y pedagógico, el conflicto siempre es visto como algo negativo, disfuncional. Y fíjate ahora, Dani, que vos decías, la escuela es un espacio de reproducción. Cuando vos decís eso, lo que estás planteando es que hay un conflicto también ahí.
Entonces, que no sería serían más, las teorías crítico-reproductivas son los que plantean la escuela de esa manera. O la que toman esa línea, ¿no? Es decir, de la reproducción. La teoría crítica latinoamericana lo que enfoca también es digamos, la entiende en términos de hegemonía, pero podríamos decir resistencia, ¿no? O sea que la escuela es un territorio de resistencia también, no solamente de reproducción. No sé si se acuerdan no sé si les dije cuando hablamos de esta diferencia entre oposición y resistencia, ¿lo hablamos a eso? No, me parece que no. Bueno, porque eso es interesante, ¿vieron? Porque hay un texto de Giroux, a mí me parece Giroux, me parece de lo mejor de la escuela crítica, de la pedagogía crítica anglosajona. Giroux es el más respetable en términos de rigurosidad, ¿no? Y Giroux hay un texto donde plantea esto, qué es la oposición y qué es la resistencia, ¿no? Y hay una diferencia importante en que la oposición siempre se caracteriza por ser acciones individuales o acciones aisladas que quedan en lo que es el rechazo, digamos, ¿no? Que no es que lo estamos criticando, digamos, en términos despectivos, sino que la oposición tiene eso, es un rechazo que generalmente no tiene organización. En cambio, la resistencia siempre es colectiva y organizada, con lo cual el carácter de resistir no solamente es oponerse, sino empezar a generar procesos que contradigan aquello que se critica. Entonces, resistencia y oposición no son sinónimos. Generalmente, a veces lo entendemos como lo mismo y en verdad hay una diferencia digamos, en cómo se los entiende, ¿no? Resistir no solamente es rechazar, es más que eso, ¿no? Esto es como por ahí, vieron que la Rita Segato hizo una diferenciación interesante entre lo que era el linchamiento y lo que era el escrache, ¿no? Cuando hubo toda una historia, en algún momento hubo muchos, en las redes sociales hubo muchos procesos así de la Rita Segato, que hubo, bueno, aparte la odiaron, digamos, una gran parte del feminismo fue muy crítica de la Rita Segato cuando planteó esto, ¿no? Que el linchamiento es una práctica, digamos, individual, aislada, que no tiene un proceso colectivo detrás, y en cambio lo que es el escrache tiene toda una historia y tiene toda una forma organizativa, ¿no? Y de construcción colectiva. Entonces, ella, digo, por ahí eso no es nuevo, sino que también Giroux, por ejemplo, en teoría crítica lo ha tomado hace mucho, ¿no? Estas diferenciaciones en términos de poder pensarlo. A mí me parece que ahí está la clave en esta cuestión de lo que plantean Sisman y Líder Rodríguez, ¿no? Y es el pasaje para lo que viene, que la compa Silvina ya lo leyó, que es el texto de Núñez Hurtado. Es un artículo, y que bueno, o sea, ahí volvemos a ver a un tipo, que Núñez Hurtado fue maestro de, vamos, no sé, de muchas generaciones de educadoras y educadores populares, ¿no? Mexicanos. Hay un libro de él que es como, ¿vieron cuando hay como Biblia? Así que se llama, no porque sea un texto no dogmático, sino porque es como bueno, hay un texto de él que fue iniciático, o sea, para un montón de gente en Latinoamérica. Siendo que es un arquitecto, Núñez Hurtado, ¿no? O sea, tiene una formación pedagógica a partir de sus prácticas, pero Núñez Hurtado fue arquitecto, digamos. Así que, fíjense también eso, ¿no? Pero el texto de Núñez Hurtado es mucho más accesible en un lenguaje totalmente diferente, pero a la vez, volvemos a ver esta idea de globalidad acerca de qué es y qué no es la educación popular como plantea él. No sé, Silvina, si vos recordás algo o qué recuperaste de Núñez Hurtado.
como para aportar. ¿Tenés a mano? Si tienen problemas con escuchar, qué sé yo, lo primero que tienen que hacer es por ahí el tema de la cámara, más vale, porque chorea mucho dato, digamos, si no escuchan bien. Sí, Escucho medio interrumpido igual. Porque yo tengo mala conexión. a ver ahí. No, yo tengo mala conexión. Bueno, apaga la cámara para poder hablar, eso me parece que te va a un más margen. Apagar a la cámara para que puedas tener más salida de audio. A ver. Bien. ¿Ahí se escucha algo? Sí, sí, sí. Bueno, por ejemplo, hay una parte que dice qué es y qué no es la educación popular. Entonces dice como que hay una parte que me gusta que dice que, pero lo voy a leer, ¿no? No hay problema. Pero por su propio nombre de popular y porque la mayoría de sus prácticas se realizan justamente con sectores populares, casi todos coinciden en que se tratan de prácticas marginales, a pequeña escala, dentro de esquemas informales y normalmente realizadas con adultos pobres. Sí. Y eso fue como que me llamó un poco la atención, donde dice realizada con adultos pobres. Es que de alguna manera eso fue así en la década del Como 60, que me ¿no? quedó ahí eso dando vuelta en la cabeza y lo marqué justamente por eso. ¿Por qué se está refiriendo a las prácticas de alfabetización, digamos, ¿no? O sea, Claro, porque empieza hablando de todo esto. claro. Bueno, hay un momento digamos, del devenir de la educación popular donde fue la educación de adultos, donde se produjeron mucha experiencia y por eso es que hay un momento en donde hasta se confundieron, ¿no? Hablar de alfabetización y educación popular, o hablar de educación de jóvenes y adultos y hablar de educación popular. No son lo mismo, para nada, y de hecho la educación popular ha hecho un camino muy largo de distanciamiento, ¿no? Entonces, está bueno saberlo porque aunque no lo crean, chicas, o sea, hay profesoras y profesores universitarios que todavía siguen pensando que la educación de adultos es casi lo mismo que educación popular, y nada que ver, digamos. Porque la educación de jóvenes y adultos sí está mucho más ligada a una concepción de la educación que tiene que ver con la marginalidad. Porque la educación de jóvenes y adultos, ¿cuándo surge? Surge cuando la utopía del sistema educativo en Argentina y en general en todos los países de Latinoamérica no pudieron cumplir con la utopía de educar a todos. Digamos, cuando esa utopía se torna reducida, porque de verdad, desde que Sarmiento empieza a construir el sistema educativo argentino, nunca nuestra escuela fue, digamos, rehago la frase. En su comienzo, el sistema educativo argentino no era una propuesta socialmente inclusiva para todos y todas, para nada. O sea, va a pasar mucho tiempo para que el sistema educativo empiece a incluir a sectores más grandes, ¿no? Pero al mismo tiempo, cuando va incluyendo, también va excluyendo. Y ahí es donde, por supuesto que la educación de jóvenes y adultos, en ese entonces educación de adultos, empieza a ser parte del sistema, pero nunca se reconoció abiertamente bueno, o sea, que el sistema fracasaba o que era selectivo. La educación de adultos es el reflejo de la selectividad del sistema educativo, justamente. Entonces, bueno, o sea, me parece a mí que eso pasó en los 60, pero después Núñez Hurtado va a decir que, bueno, que la educación popular es mucho más que eso también, ¿no? Creo yo que ahí está la clave también para poder ver. Para Núñez Hurtado, y esto para que lo vayamos viendo, ¿no? Si hay algo que define la educación popular,
es su componente ético-político. Eso es. Y fíjense que cuando está hablando de lo ético y lo político, lo que está diciendo es que la educación popular no se define solamente por los sujetos o por el territorio donde tienen lugar las prácticas. No solamente. Entonces ahí se configura un proyecto pedagógico que es global. Donde la escuela está incluida, ¿no? Pero que también tiene una fuerte impronta de las prácticas educativas que se dan en otros ámbitos, como pueden ser los movimientos sociales, las organizaciones sociales, pero no hay preferencia, digamos. Después de que se entiende esto de lo que estamos charlando, ¿qué les parece? Sí, vamos ahí. Bueno, Para mí está bueno como, o sea, me surge, ¿no? Como pregunta sin haber leído ningún todo. Como esto, ¿no? De qué no es la educación popular y dónde pueden suceder prácticas de educación popular y dónde no. Como, o sea, yo entiendo a la educación popular, ¿no? No solo como un proyecto educativo pedagógico, sino como un proyecto de lucha y de resistencia. Pero entonces me pregunto si esa lucha y esa resistencia únicamente se tiene que dar en sectores vulnerados, o también tenemos que darla en esa discusión en sectores privilegiados, digamos, que son los que generalmente no tienen esa como falta de empatía, ¿no? El resto de los seres humanos. Como, no sé, pensando esto en contextos educativos de escuela, principalmente, a los de la escuela, hasta donde sí, hasta donde no, desde donde sí, desde donde no. Me surgen preguntas, ¿no? No como nada cerrado. A mí está bueno porque pareciera que tiene una respuesta sencilla y para nada, o sea, seguimos, es muy loco porque seguimos todavía debatiendo sobre esto, ¿no? Y hay posiciones encontradas en torno a la respuesta de la pregunta que haces. No hay una sola respuesta, ¿no? Yo creo que a mi manera de entender, si yo te digo que lo que más define el núcleo duro de la educación popular es lo ético, lo político, entonces, vos deberías asumir, si te asumís como educadora popular o se asumen como educadores populares, independientemente de donde tengan su práctica, si se asumen así, tienen que ser coherentes con su paradigma, su perspectiva de pensar la educación. Y eso quiere decir que no importa el contexto. O sea, para definirla ahora, obviamente que la práctica de la educación popular no va a ser igual en un ámbito de la clase media, por decirlo de alguna manera, que trabajar en un entorno marginado totalmente, o sea, más vale. Pero en una escuela, en un sector de clase media, pequeña burguesía, uno, de una que se puede, más vale que se pueden hacer práctica de educación popular. Porque la cuestión es plantear a dónde está el techo de lo que significa lo popular, ¿sí? Y también el tema de las opresiones. Porque, a ver, ¿cuál es la finalidad de la educación popular? Digamos, una de las finalidades. Contribuir a la liberación de los sujetos, ¿no es cierto? Contribuir, ¿sí?
O sea, no quiere decir que la educación sola libera. Eso ya tiene que quedar fuera de discusión, pero sí contribuye al empoderamiento y a la liberación de los sujetos. Contribuye. Entonces, esa clave política, ¿no es cierto?, ética política, hace que, digamos, si uno piensa, a ver, los pibes y las pibas de la clase media están atravesados por opresiones y así nomás de cajón, más vale, nosotros. Entonces, evidentemente que van a variar los contenidos, van a variar los abordajes, pero es educación popular. La educación popular, porque hay también lo otro que decimos, no hay una sola manera, no hay una metodología estricta, sino que lo que caracteriza también a la educación popular es la diversidad de las intervenciones, el carácter diverso de las intervenciones. Ahí yo te respondo, te estoy respondiendo más vale porque desde el paradigma latinoamericano crítico, ¿sí? Pero, bueno, hay otros sectores que hacen educación popular y desacuerdan conmigo, ¿no? Y que pensarían, te dirían que no, que la educación popular es una propuesta educativa para empoderar o para liberar a los sectores marginados. Pero si vos le preguntas, bueno, a ver, ¿qué significa estar marginado? Bueno, si hablamos de opresiones, ¿qué significa? ¿Me entiendes? Entonces ahí eso se dispara. Igual, creo yo que esto, ¿no? De lo ético-político también tiene que ver con tu perfil, con tu perspectiva, con el posicionamiento tuyo como pedagoga o el posicionamiento de Lisandro o de Silvina como pedagogues, ¿no? Ahí hay una clave también para no escindirse, ¿sí? Fíjense, o sea, no la podemos definir solamente ni por los sujetos que están en el espacio o territorio, ni tampoco por el territorio específico. Tampoco la podemos terminar de definir por los contenidos y la metodología. Entonces, es todo lo que define al enfoque, ¿no? Es decir, el principio ético-político, digamos, que tiene que ver con el posicionamiento. También tiene que ver con la metodología, también tiene que ver con el territorio, también tiene que ver con los sujetos, pero no hay en sí que la educación popular se reduzca a un territorio marginal, ¿no? Para nada. De hecho, el territorio marginal también está atravesado por un montón de propuestas pedagógicas que no son de la educación popular. ¿Se entiende? Sí, yo pensaba también cómo definirlo solo por los sujetos o esa definición, esa asociación que todavía existe de la educación popular a los sectores, a la educación de adultos mayores, como ignora o menosprecia todo un discernimiento sobre la teoría y sobre la práctica. Totalmente. Porque aparte, digamos, la develación de la realidad, como plantea Freire, develar la realidad como una práctica educativa, crítica, atraviesa todas las clases sociales. Ahí está el tema del posicionamiento, es decir, digamos, yo no puedo, acá hay una cuestión, imagínense ustedes, tienen clase en una escuela primaria de un barrio popular de Córdoba y dan clase en la Academia Argüello, supónganse, estoy haciendo ¿qué van a hacer? En la Academia Argüello van a trabajar de una perspectiva tradicional, a lo sumo, escuela novista y nada más. En el barrio popular le van a poner toda la pila para hacer una propuesta crítica, de fuerte intervención, de concientización. ¿Qué está pasando con ustedes como educadores o educadoras ahí en su posicionamiento? Y en ese caso no tendríamos, no digamos,
¿Cómo? ¿Que no tendrían que? Como que no sabríamos para qué lado correr, estaríamos en que no sabemos bien qué es lo que queremos tampoco. Bueno, me parece que justamente lo que habría que pensar, tendríamos que pensar es eso, ¿no? El posicionamiento de ustedes como, bueno, mío, como educadora o educador. Y ese es el núcleo duro de una propuesta, digamos, justamente esto que les digo, ¿no? O sea, cuando ustedes dicen, bueno, a ver, desde la fundamentación de una propuesta didáctica, ¿sí? Eso es el núcleo duro. Hay preguntas que van mucho antes que solamente el qué y el cómo, sino el por qué y el para qué. Eso es lo ético-político de la didáctica de la pedagogía, el por qué y el para qué. ¿Para qué quiero educar? ¿Qué quiero contribuirle a estos pibes y a estas pibas? ¿Por qué considero que esta propuesta es válida para estos pibes, con estos pibes y estas pibas, ¿no? No, pero, y esa la pregunta es, ¿qué quiero hacer yo con la educación? ¿Qué es educar para mí? Y eso no cambia, chicos, chicas. O sea, eso no cambia independientemente de la escuela en que estoy. Ahora, no va a significar lo mismo. En la Academia Argüello, seguramente que voy a tener un ambiente muchísimo más hostil para explicitar mi posicionamiento crítico. Pero la resistencia ahí tiene que ver con encontrar las formas y los modos de empezar a construir un espacio de resistencia. Entonces, ahora cuando, si a ustedes les parece, la clase que viene podríamos trabajar a Hurtado y a Freire, o sáltenselo a Hurtado, porque, digamos, no es difícil la lectura, pueden hacerlo, digo, léanlo, porque es importante. Pero podemos trabajar a Freire directamente como síntesis de este primer eje la semana que viene, porque ahí van a encontrar, Freire se pelea con muchos y muchas en ese texto y también nos da elementos para poder pensar estas preguntas que estábamos compartiendo, ¿no? Ahí Freire dice, ¿qué pasa si yo como educadora o educador no tengo las condiciones dadas para hacer educación popular o una pedagogía crítica? Dice Freire, jamás debo quedarme con los brazos cruzados, porque lo que estaría abandonando es justamente la criticidad, ¿no es cierto?, como principio ético y político. Entonces lo que propone Freire es decir, si las condiciones para hacer educación popular no están dadas, lo que me toca es empezar a construir en la medida que pueda, en la medida de las posibilidades de empezar a construir esas condiciones. Entonces, eso también es educación popular, eso es lo que está diciendo. Hacer educación popular no es directa, digamos, solamente hacer, qué sé yo, trabajar con un grupo en donde tengo la libertad de hacer lo que quiera, de la manera que quiera. No, si no tengo la libertad, tengo que generar el espacio de libertad y eso también es hacer educación popular. Resistir es hacer educación popular. Construir las condiciones mínimas para hacer un proyecto crítico es hacer educación popular. ¿Se entiende? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Qué piensan de esto? No, coincido en eso, en que principalmente es una postura personal, ética, política, ¿no? La que va a ser la base de nosotros como educadores populares, si es que nos queremos posicionar desde ese lugar, más allá del contexto, poder siempre, el contexto digo, de la escuela, propiamente dicha, porque la mayoría terminaron trabajando en escuelas, eso más allá del contexto, poder encontrar
lugares para hacer preguntas, para abrir preguntas, para abrirnos esas preguntas y ver cómo las resolvemos en la práctica. Esto no es nada fácil, ¿No? pero es el desafío, o sea, ¿no? El tema es, digamos, esto es un desafío permanente y hay momentos que son muy difíciles y otros que no, pero me parece a mí que justamente el tema de lo político tiene que ver con que hay que aprender a hacer lectura de digamos, justamente de las contradicciones o bueno, de la realidad en un determinado lugar, ¿no? Y eso es parte de una formación crítica, digamos, leer y poder hacer lecturas políticas de dónde estamos haciendo educación, ¿no? Dónde estoy trabajando como educadora o el educador. Digamos, eso es muy importante para una educación crítica, saber leer digamos, las contradicciones institucionales de una escuela. Y en un contexto más amplio, reconocer los condicionantes de la política educativa, de la burocracia del Estado. A esto me refiero con los inspectores, lo vamos a llamar que es parte de la burocracia, ¿no? Digamos, no son, digamos, porque ellos se presentan como asesores pedagógicos, funcionarios pedagógicos. Mentira. Son control. Y en Córdoba, ni hablar, digamos, ¿no? Impiden, justamente, ¿no? Son una máquina de impedir, es como una represa, ¿no? Digamos, vieron cuando el dique no, la compuerta, así, lo que hacen es eso, digamos, generalmente. Y se los puedo decir porque no, las peleas que hemos tenido el año pasado con la práctica 1 y nuestra referente provincial de prácticas, que aparte que un queso para discutir, digamos, ustedes no saben lo que han sido esas reuniones en donde no respondía una, no cazaba una de las críticas que le hacíamos, no le importaba, digamos, no, bien técnica, hacía un perfil técnico, pero claro, o sea, lo único que le interesaba en ese momento era que habláramos de las capacidades, por ejemplo. Todo el tiempo hinchaban las pelotas con esto de las capacidades, tienen que hablar de capacidad, sí, chabón. Y estábamos en contra de las capacidades, encima no queríamos ni hablar nosotros. Pero bueno, y ahora hay un alivio porque la política nacional va a abandonar, eso ya no está, digamos. Pero Córdoba fue el lugar donde la idea de las capacidades en el aprendizaje encontró el territorio más fértil con toda la Universidad Católica, el Yancy Ferreira, son tipos que son los que lo han llevado lejísimo a la idea de las capacidades, ¿no? Entonces, bueno, esta provincia es muy hostil con nosotros, ¿no? Lo que hizo Schiaretti la semana pasada, digamos, esto de la sanción de la modificación de la ley jubilatoria, que ha sido terrible, o sea, uno se pregunta hasta qué punto o qué nivel qué significa la democracia en Córdoba, chiques, ¿no? O sea, lo hicieron en un periodo de cuarentena y bueno, totalmente fugaz, no hubo debate y después nos acusan a nosotros de que somos los que rompemos la cuarentena y ponemos en riesgo el contagio masivo porque salí a protestar, digamos, ¿no? Y difícil, una provincia, yo creo que uno puede ver en un panorama que Córdoba es casi un neoliberalismo de manual. Y en esto de la pandemia se ha visto mucho más nítido el neoliberalismo, ¿no? Fíjense lo del transporte, podríamos hablar de la represión a los trabajadores de Arcor. Bueno, están imputando a gente que salió a protestar a través de las cámaras, están haciendo eso ahora, no actúan ahí, actúan después y a partir de las grabaciones, con lo cual corremos el riesgo, digamos, de que la primera protesta que se hizo en el patio Olmo había maestras y maestros que no tenían ni barbijo, chicas, encima ni siquiera con esos cuidados de decir, bueno, van a ser imputados, como imputaron al SUEN, ya lo avisaron, ¿no? Y fíjense lo que es justamente cómo se criminaliza la protesta, cuando en verdad el que ha sido violento ha sido el gobierno y el Estado, ¿no? Vale, les cuento otra.
Vieron que el martes de la semana pasada hubo un apagón, o sea que no se dio clase, que bueno, o sea, nadie protesta de no dar clase en la casa, no hacer correcciones, nada. Bueno, ¿ustedes sabían que a los 3 o 4 días el gobierno mandó una circular a los directores y a las directoras para que hicieran la lista de cuáles eran los docentes que no habían dado clase o que no habían trabajado el martes? Eso pasó. No, Y lo que Yo no creo que nadie haya hecho eso porque bueno, entonces, cualquier persona que esté en la lista negra de la dictadura, eso es normal de hace rato, digamos, ¿no? Pero en estas condiciones hacerla, digamos, fíjense, esto tenemos que hablarlo y debatirlo cuando hablemos cierta presencialidad, porque ¿quién está diciendo que yo estoy poniendo mi conexión y estoy poniendo mi computadora para hacer el trabajo? Entonces, no, y de la lista de la dictadura estamos a un paso. es heavy Córdoba, ¿eh? No, porque aparte, bueno, fíjense, hay una nota de Ciudadanos del domingo en la web interior, o sea, digamos, la construcción que hacen del peligro que representamos, de la judicialización, la estigmatización de los sectores en lucha, la policía, ahora aparece, en ese texto aparece como siendo la garante de la salud, muy loco, cuando tendríamos que hablar de lo que ha significado el abuso policial en muchas provincias de Argentina y Córdoba no es la excepción, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que hacer como una pequeñita agenda de los temas que tenemos que debatir sí o sí cuando nos volvamos a encontrar, porque, digamos, todavía no hay transporte, pero ya habíamos hablado de lo que significa, ¿por qué el gobierno no intervino a favor de los usuarios? Y no, porque a las empresas no le conviene sacar los bondis, pero tendría que garantizar el servicio. Y el Estado tendría que movilizar para hacer eso. ¿Y por qué no lo hace? Y porque gobierna para él. Entonces vos te das cuenta, esto es lo que les digo, cómo se configura un sistema neoliberal, ¿no? Bueno, la educación en estos momentos pasa por ahí también, ¿no? Y eso es algo que no podemos seguir en este tipo de planteo donde lo que más te preocupa es si los docentes están trabajando o no en su casa, digamos. Cuando el tema es la pandemia, o sea, y estamos haciendo lo que podemos y aparte de eso, lo que significa, o sea, porque, bueno, ahora está cocinando mi novia, pero si me toca cocinar a mí, tengo que dejar la clase para, digamos, ¿cómo hace esta hora? Yo no los puedo tener tampoco hasta las 10 ustedes, tienen cosas que hacer, no, es tarde. Bueno, lo voy a tener hasta las 9:30, estamos casi, pero digo, ¿me entienden? O sea, no es lo mismo. O sea, no, y además la virtualidad es completamente diferente al estar en un aula y, ¿no? Eso, y yo me pregunto, por suerte, soy yo con mi mismidad en esta vida y trabajo y qué sé yo, y bueno, y veo cómo me las arreglo. Pero la gente que está haciendo teletrabajo, que está haciendo las tareas con sus hijos, que además está sosteniendo un cursado, ¿cómo hace? Y que encima familias que tienen un celular para toda la familia, ver para quién priorizar los datos, y para la tarea de tu hijo, para tu cursado. bueno, una compu, y tenés tres pibes ahí, tres pibas, ¿cómo hacer? O ustedes pónganle que sean 2 o 3 hermanos y una sola computadora y los 3 están cursando determinadas cosas. O sea, esas cosas las tenemos que anotar porque creo yo que son parte de lo que se viene, ¿no? Así que bueno, sí, vamos a hacer una cosa. Entonces, ¿les parece que nos juntemos la semana que viene con esto, a partir de la lectura de Freire, que podamos problematizarla? Y ya estaríamos en condiciones de lo que, bueno, que hizo la compa, que también lo puede compartir, que se salió, pero digamos, esto de empezar a ensayar. Esto, si quieren, cuando tengan un tiempito libre, ustedes ya pueden empezar a escribir qué es la educación popular para ustedes. Ese es el ensayo que cierra el eje, ¿no? Vayan a escribir. Sí. ¿Dónde? O sea, porque yo entro a las clases
y no puedo ver esa parte, o sea, eso que había que escribir un ensayo no estaba ni enterada, solo pude acceder a la parte donde están los textos, a la parte de archivos, que sí está de Lidia Rodríguez, de Sisman, de Núñez Hurtado y bueno, y el Freire. Pero esa parte, digamos, que es lo que hay que ir haciendo en esa clase, es como que tengo bloqueado la primera y no pude acceder al resto. Ah, pero yo Sí, bueno, había sacado Eso me parece que tenés que desbloquearlo vos. pero yo lo había desbloqueado, porque ya me lo habían dicho, ya me voy a fijar. Está en los Yo foros. no pude. Eh, ¿Vos lo pudiste? eh, ¿No, Lichi, pudiste? bueno, no, bueno, tampoco, también, no igual que pude, vos. bueno, ya les voy a avisar Bien. cuando lo haga, pero sí es una tontera, porque en verdad no entiendo por qué el aula lo que hace es, yo puse que para pasar de un foro al otro, o sea, de una clase a la otra, es obligación completar la tarea anterior, pero no está, lo voy a sacar, eso es lo que hay que hacer, sacar eso, porque no está obedeciéndome, o sea, tampoco, o sea, porque digamos, hacen la tarea de la actividad 1 y no pueden pasar a la 2. No entiendo por qué, pero los voy a sacar Bien. para que no tengan ese problema. Yo no sé si me fijé en los foros, capaz que los foros sí están desbloqueados. Porque los foros son los que tienen que estar desbloqueados. Tienen que ir al foro. En el Claro, yo foro vas a ver la estaba actividad. clases, y en las clases eso, tengo la primera desbloqueada y todas las otras bloqueadas. Bueno, puedes bloquear las clases, entonces lo que tenés bloqueado, está bloqueado. Pero los foros, en los foros podés ver la actividad. Es lo mismo. Sí, Ah, porque perfecto. es más, la clase está anidada al foro, entonces, Claro. digamos, haces la actividad que está planteada en la clase y después tenés que hacer la tarea en el foro, digamos, la discusión o el debate. Así que si vas al foro, el último foro es el foro del ensayo. Bien. Pero bueno, a ver, si ustedes no han podido participar hasta ahora en los distintos foros, no se hagan historia porque estamos trabajando en la clase virtual, o sea, tampoco es que el aula virtual que tenemos es algo escindido de esto, o sea, si están acá están sus contribuciones también, ¿sí? Así que tranca, que lo tengo en cuenta, más vale, si no, no puede ser que manejemos dos cosas. La idea es que podamos trabajar sincronizadamente el aula y la clase virtual. Lamentablemente, más vale que estamos siendo 3 o 4, pero esa es la idea, ¿no? No como cosa paralela, sí, perdón. Ah, No, yo no, asentía nomás. Bueno, pero eso, no son cosas paralelas, o sea, si no han podido participar en la clase 2, no te hagas historia porque, bueno, ya la hemos superado en la clase también de acá, ¿sí? Así que, de hecho, le estoy diciendo que podemos hacer como la síntesis del eje la semana que viene si llegan con la lectura de Freire. Bien. Bueno, Dale. aparte es linda, léanla, son 5 hojas, no es mucho, 6, 7 hojas. Pero aparte prestenle atención con quién discute Freire, con quién se pelea, porque es un texto donde él discute mucho con la izquierda y la derecha. Aparte, ahí está la gran definición que Freire da de qué es educación popular también. Por eso lo dejamos para el final, porque es una síntesis, ¿no? Bueno, chef, los dejo y nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Bueno, buenísimo, a la misma hora. Dale. Bueno, que sigan bien y que tengan una linda semana. Igualmente. Cualquier cosa. Gracias. Dale, un abrazo grande. Chao. Chao, chao.